Gracias por la parte musical y buenas noches para todos, hermanos. Como se han dado cuenta, no sé por qué sí, el envío, pero vamos a estar con gusto predicando y anticipando esta semana muy linda que vamos a estar teniendo todos juntos. Mañana es el día de la primavera, así que por anticipado, feliz primavera. No sé quién se candidatea como reina de la primavera, que gustaría, bueno, puede ofrecerse, si no hay ninguna, tenemos que saber quién puede ser la reina de la primavera de ese central. Creo que va a ser, por lo que veo, me parece que tiene la chance de ser la reina este año. Vamos a ver un video, que va a anticipar algunas cosas que queremos explicar en estos primeros minutos. Acá vemos, bueno, una restauración, un interior bastante pesado, ¿sí? Bueno, parece haber estado un poco nublado, lo están limpiando, lo están restaurando en realidad, ¿sí? Con un líquido especial. Ahí hay una traducción de especialistas que está explicando de dónde viene o procede este lingote de oro. Y bueno, en un ratito van a estar mostrando todavía algunas otras piezas que allí están realizando con mucha delicadeza, con un pincel, un trabajo en realidad arqueológico, como se pueden dar cuenta ustedes, y que hay monedas allí también, monedas valiosas, no son monedas recientes, están escondidas como con la imagen de una reina, si vemos allí, y las quieren restaurar. Porque esta es parte de un tesoro muy importante que ha sido recuperado, que ha sido rescatado. Y bueno, ustedes se preguntarán de dónde viene este tesoro. En su libro Barco de Oro, Gary Kinder cuenta la historia del naufragio más caro de la historia, más caro que se tenga registro, ¿sí? Se trata del barco del buque SS Central América, y este buque justamente transportaba una gran cantidad de oro y tesoros de diversos tipos. Se hundió el 12 de septiembre de 1857, iba en un viaje desde las costas de Estados Unidos hasta cruzar el Atlántico, se hundió en esa región. Traía muchos tesoros de California, la época de la fiebre del oro, estamos hablando, por lo tanto ese barco transportaba muchos de esos tesoros. La exploración submarina logró rescatar varios elementos. En el momento, pocos días después que el barco se hundió, algunos de ellos, y con el tiempo y la mayor tecnología se fueron rescatando algunos más, pero otros no se pudieron recuperar. Se encontraron restos del barco, casco maquinario, objetos personales, pasajeros y tripulantes que estaban allí, tesoros, cargamentos valiosos, todos ellos a bordo de este barco SS Central América. Uno de los hallazgos más destacados de este barco hundido fue la campana del barco, que tenía inscripciones y proporcionó información importante sobre este naufragio. También algunas partes del casco y otras cosas dieron un poco más de información. Este barco resultó una gran pérdida de vidas y una gran cantidad de oro que se hundió con este barco. Fue tan grande el golpe económico del hundimiento de este barco que fue una de las causas por las cuales sucedió el pánico de 1857. El pánico de 1857 fue una de las crisis económicas más grandes de Estados Unidos, la segunda después de la Gran Depresión. La de 1929 fue la más grande y esta fue la segunda. El pánico de 1857 vino a causa de todos estos tesoros que se habían hundido y perdido con este barco. Para el dinero de la época, $2 millones. Estamos hablando de $2 millones en 1857. Hoy serían varios cientos de millones de dólares, el equivalente de lo que estamos hablando aquí. El naufragio generó disputas legales porque se fue recuperando por parte del tesoro, pero entonces, ¿quién era el dueño de eso que se había recuperado? Se peleaban los tripulantes, se peleaban las compañías de seguros, se peleaban los bancos, todos ellos porque querían, bueno, que esos recuperados fueran ellos y era imposible saberlo. Bueno, el barco quedó atrapado en un huracán, sufrió graves daños, se rompieron inmediatamente las velas, se empezó a entrar el agua por todos lados.
Algunos pasajeros fueron rescatados en botes salvavidas, pero la gran mayoría de los tripulantes lamentablemente pereció ahogados con el barco. Solo los pocos sobrevivieron y quedaron allí flotando en algún barco salvavidas hasta que varios días después fueron rescatados. Este fue realmente un trauma para aquella generación y me interesó mucho encontrar un libro de Jack Rivers, El hundimiento del SS Centroamérica, la trágica historia del naufragio más costoso de la historia. Bueno, me gustó tanto que lo bajé, es un pequeño libro y espero leerlo en estos próximos días. En ese barco tuvo una actuación heroica el capitán William Lewis Hampton, a diferencia del comandante Chirino, que cuando se hundió el crucero Costa Galana se escapó primero de nadie, ¿no? Este fue heroico y gracias a él se pudieron salvar muchas vidas. Pero, insisto, fue tan el golpe económico que esto fue parte o un factor importante del trabajo económico de 1857, al cual vamos a volver al final. Pero quiero hablar esta noche de un cargamento más preciado que casi naufraga. Un cargamento más costoso y más preciado que del que estamos haciendo referencia al principio de hoy. Después de un día agotador de trabajo, llegó la noche y Jesús dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. El cargamento, el precioso cargamento del que estamos hablando de la barca en la cual Jesús viajaba con sus discípulos. Vamos a ver ese Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. Marcos 4, 35 en adelante, nos dice justamente que aquel día, y cuando uno mira aquel día, se pregunta qué día, qué pasó en el día ese, a qué se referencia. Bueno, un día de mucho trabajo, de predicación, la gente se agolpaba para escuchar a Jesús. Marcos 4, 35 dice entonces que aquel día, o después de aquel día, cuando llegó la noche, Jesús le dijo: pasemos al otro lado. Era un llamado a dar un poco más, una milla extra, después de todo un día, en vez de irse a descansar, irse a remar, para cruzar el otro lado del lago. ¿Sí? A pesar del cansancio, ahora Jesús dice: rememos un poco más, pasemos al otro lado. Y yo me preguntaba en esto: ¿qué pasa cuando el Señor pide algún esfuerzo extra, algún esfuerzo adicional? La segunda milla. La segunda milla la tenemos que hacer a veces en casa, en la iglesia o en el trabajo. En algún lugar nos piden algún esfuerzo adicional. Y en este caso los discípulos recibieron ese pedido: pasemos al otro lado. Luego de todo un día, que como leemos en el capítulo previo o en los pasajes previos, tuvieron mucho trabajo, mucha tarea, y Jesús dice, después de trabajar todo el día, remar y recién ahí descansar. Bueno, estaban apresurados por terminar sus tareas ese día. Fíjense ustedes que dice allí en el versículo 36, que viendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca y también otras barcas. Da a entender como que trataron de pedir a la gente como, bueno, ya liberando a Jesús, y así como estaba, así que lo empujaron y lo metieron en la barca para empezar el viaje. Pero así como la gente no siguiera donde iba, por tierra y también por barco, vemos que otras barcas también lo acompañaban, querían algunos otros seguir cerca de Jesús, y otras barcas también iban con ellos, así que no había escapatoria. De alguna manera, en ese día parece que se terminaba más el día. Los discípulos estaban apresurados por terminar, por descansar. Eran tiempos de altas demandas, y a veces pasa en algún momento de la vida que sentimos que se pega una semana con otra, un día con otro, ¿no? Y es como que pasa muy rápido el tiempo, ¿no? Esta era justamente tiempos de altas demandas para Jesús, y a veces sentimos también que nos sentimos perseguidos por muchas demandas y responsabilidades. Pero era un rato más. Cruzar, pasar al otro lado y ya ahí poder descansar. Parece que era demasiado largo el viaje, ¿no? Cruzar el lago y poder reposar. Sin embargo, en el camino, y en ese camino al otro lado, ¿qué pasó? Bueno, ahí se levantó una
una gran tempestad. En el siglo 37 vemos que dice, se levantó una gran tempestad en el viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Gran tempestad, mucho viento. Y entonces en ese corto trayecto parece que no llegaba más a la orilla porque empezó una feroz tormenta a tal punto que azotaban la barca amenazando con hundirla. Y ahí estaba Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo, ¿no es cierto? Dios omnipotente cansado. Dios hecho hombre, pero no con las fuerzas, con el poder del Dios omnipotente que creó el cielo y la tierra, sino Dios omnipotente cansado, completamente extenuado. Así estaba Jesús, descansaba en la popa de la embarcación y estaba allí, dice el versículo 38, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y estaba allí, durmiendo en un cabezal. ¿Cómo puede dormir cuando el barco se bambolea de acá para allá? ¿Cómo puedes dormir cuando te están lloviendo y te está cayendo agua por todos lados? Yo creo que la única expresión es que estás demasiado cansado, casi desmayado, ¿no? A tal punto entonces que no se despertaba con los rayos, con la tormenta, con el agua, con el azote, con la lluvia. Estaba completamente extenuado Jesús. Así que Jesús, en su ministerio, entregaba todo. Humanamente hablando, todo. Dios hecho hombre, Dios limitado a la humanidad. ¿Sí? La humanidad unida con la divinidad, pero humanidad porque estaba cansado. Y así estaba él completamente exhausto. Entonces, pensando como que se hacía dormido, me parece que estaba pensando que se hacía dormido, en cierto momento dice la Silvia Juárez, y el deseo de la gente, página 308, se dan cuenta justamente el relámpago, ¿no es cierto? Se dan cuenta por el relámpago que estaba Jesús allí, porque lo llamaban y no respondía. Entonces, algunos pensaron que se habrá bajado el barco, no está, se fue caminando como podría hacerlo, de hecho lo hacía. Se dio cuenta que estaba todavía cuando un relámpago iluminó a Jesús y ahí estaba dormido tranquilamente. Lo que ustedes se preguntarán, la Biblia dice que lo iluminó un relámpago. ¿De dónde sacó entonces ella que lo iluminó un relámpago? ¿Fue profeta de Dios o lo inventó? Yo creo que es profeta de Dios. Porque lo vio, y ahí tiene sentido el hecho de que se acordaran que estaba Jesús allí. Y entonces le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Ese es el momento más dramático de este viaje. Ese preciado cargamento estaba a punto de hundirse. No había monedas de oro, como vemos lingotes de oro. ¿Sí? No había riquezas como la de barcos SS de América que recibimos, algunas congeladas en el momento, otras recuperadas mucho más tarde, otras hundidas todavía. ¿Sí? Ese era un barco muy preciado porque allí iba el Redentor del mundo, que tenía que morir por nuestros pecados. Ahí iba Pedro, ¿sí? Que iba a ser el autor intelectual del libro del mar, porque el de Marcos es con Retrato de Pedro, ¿sí? Ahí iba Mateo, tenemos allí el autor de Mateo. Estábamos hablando allí de Santiago, ¿sí? Santiago, el primer líder de la iglesia de Jerusalén. Estamos hablando de Juan, que iba a escribir 5 libros del Nuevo Testamento, incluido Apocalipsis. Estamos hablando de un hombre que, como Tomás, que llegó con el Evangelio hasta la India y fue martirizado en la India. ¿Sí? Estamos hablando de hombres que iban a dar pie justamente al inicio de la iglesia cristiana, de la cual somos nosotros deudores y herederos.
Fíjense el preciado cargamento que se estaba a punto de venir en esa barca. Una barca mucho más modesta y humilde que este barco grande, que este buque grande que estamos hablando en ese Centroamérica. ¿Y qué oportunidad tenía Satanás de generar toda esa convulsión en el mar para que de alguna manera, de un saque, de un sopetón, se quedara el mundo sin Salvador, se quedara el mundo sin Pedro, sin Nuevo Testamento, sin Biblia, sin Apocalipsis, sin esperanza, sin nada? Solamente con hundir una pequeña embarcación. Y estaban a punto de morir. Maestro, no tienes cuidado que perecemos, que dijeron a Cristo. Y entonces esos clamores despiertan a Jesús. Jesús dice en el Centro de la Fe, página 308, cuando fue despertado para ser frente de tempestad, se llama en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón. Pero él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. Porque recordemos que Jesús no hizo nunca un milagro en beneficio propio, estando en el mundo. Si lo hacía, quedaba desacreditado como Salvador Mesmo. ¿Él en quién confiaba? Del Padre. Él sabía que había venido para morir y iba a morir en el mar, iba a morir en la cruz del Calvario. Ya sabía que iba a llegar al otro lado y a la cruz, y desde la cruz después al reino eterno nuevamente. Así que no había que poner él. Él no confiaba en su posesión de omnipotencia, no era en calidad de dueño de la tierra, no era el cielo que le pasaba en paz. Había depuesto ese poder y aceleraba, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Él sabía que yo no puedo, por mi propia fuerza, hacer algo en beneficio de nadie, sino por Dios que hace las obras en mí. Ya lo había dicho en otro lugar. Confiar en el poder del Padre, descansaba en la fe, en el amor y el cuidado de Dios, y el poder de aquella palabra fue notable. A mi juicio, es una opinión personal, a mi juicio este es el milagro más notable que Jesús hizo sobre la tierra. ¿Por qué lo digo? Porque Eliseo resucitó un hombre, Elías resucitó un hombre, pero una tempestad calmada así, solamente por la palabra no lo hizo nadie. A mi juicio este es el mayor milagro que Jesús, mayor incluso que haber resucitado a Lázaro 4 días de muerto. Fíjense ustedes que dice Jesús, entonces, levantándose, versículo 29, levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. ¿Y qué pasó? De inmediato cesó el viento y se hizo una gran bonanza. La respuesta de Jesús a esa tormenta fue poderosa. Solamente con levantarse, dar la orden, se hizo de inmediato una gran calma. Insisto, hubo profetas de Dios que han resucitado personas. Pedro resucitó a Tabita. Eliseo de muerto, tiraron un muerto de apuro al sepulcro y tocó los huesos y revivió. Así que tenemos vivos que resucitan muertos y muertos que resucitan muertos. Pero esto no lo hizo nadie. Para hacer esto, tenías que tener justamente, actuando Dios en él, el poder del creador del mundo, el poder de los elementos, de los elementos en su mano. Así como en su momento el Señor tuvo poder para mandar el diluvio, tuvo poder para agitar las aguas de esta tempestad. Entonces Jesús les pregunta, echa la calma y echa la bonanza, que todavía se estaban secando la cara y sorprendidos y mirándose, no pudiendo creer lo que había pasado, versículo 40, le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Bueno, si hubiéramos estado ahí, creo que lo último que hemos pensado es en la fe, estaríamos aterrizados como ellos, ¿cierto? Pero dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿Qué le quiso decir con eso Jesús? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Ustedes no saben quién soy yo? ¿Ustedes no saben de dónde vine? ¿A qué vine? ¿Ustedes creen que soy un profeta? ¿Que soy solamente el hijo de Juan el Bautista? ¿Que soy solo un profeta más de la larga lista que he enviado?
¿Ustedes saben quién soy yo? ¿Quién soy yo? El creador que vino a salvar. Y por lo tanto, yo soy el creador. ¿No tengo acaso poder para hacer esto que hice recién? Bueno, ellos parece que estaban conociendo a Cristo y todavía tenían que conocer un poco más. Por eso se preguntan al final, versículo 41, teniendo con gran temor, se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar no obedecen? Ahí se dieron cuenta de que estaban en presencia, que el Mesías no era un profeta más que iba a ser Mesías, que el Mesías no era el más grande profeta, porque de hecho Jesús dijo el más grande profeta es Juan el Bautista. Jesús no estaba en condición de profeta de la tierra, estaba en condición de Mesías. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Ahí se dieron cuenta de que estaban en presencia ni más ni menos que de Emmanuel. Dios con nosotros. Dios con nosotros. El Creador con nosotros. El autor del mar, el dueño del mar, el dueño del viento, el dueño de la naturaleza, que diseñó las leyes que regulan todo y aún cuando las leyes se desacomodan las puede poner en orden otra vez, diciendo, calla, enmudece. ¿Quién es él? Ahí estaba Jesús. En una humilde barca, en medio de la tempestad, enseñándoles a esos hombres quién había venido al mundo. Insisto, a mi juicio, este fue el más grande milagro que hizo Jesús sobre la tierra. Por estas razones. Así que, bueno, ellos finalmente llegaron al otro lado o no llegaron. Jesús le dijo, vayamos al otro lado, y ellos fueron, remaron, lucharon, casi se ahogan, pero no se ahogaron, y llegaron y no llegaron. Cuando el Señor nos dice, vayamos para allá, a veces, ¿qué pasa cuando tenemos que ir para allá? Pasa de todo, ¿no es cierto? Y estamos yendo para allá. ¿Cómo vamos para allá? ¿Cómo pasamos al otro lado? ¿Cómo pasamos al otro lado? Bueno, nosotros pasamos al otro lado, yendo con Jesús, viajando con Él, y creyendo que aunque pase horas de todo tipo, si Él nos dijo que vamos a ir y llegar al otro lado, es porque nos va a hacer llegar a Él, a ese lado, y no vamos a perecer en el camino. Pero ese barco que le costó recién, ese Centroamérica, quiso ir al otro lado y lo llevó. Y en ese barco iba un poderoso y preciado cargamento de los hombres. Hasta el punto que, como les comenté recién, esa pérdida fue tan grande que fue una de las razones para el pánico, la gran crisis económica del 1957. ¿Pero ustedes creen que Dios de las desgracias puede traer bendiciones? Que Dios nos manda que ningún barco perezca, pero de las desgracias puede venir bendiciones. ¿Ustedes creen eso? Bueno, el pánico de 1857 fue terrible, fue un golpe para la economía americana. Por ese tiempo, los líderes adventistas estaban, cuidando de la iglesia y tuvieron ese golpe, también sintieron esa regresión fuerte, ¿sí? A causa del hundimiento de ese barco SS Centroamérica. ¿Qué pasó entonces? Se juntaron cuatro, ¿sí? A pensar, ¿qué pasa si hay una nueva crisis así? No hay más iglesia. No tenemos una organización, no tenemos un sistema de ofrendas, de diezmos, de donaciones. Una próxima crisis así desaparecemos. Se juntaron Jaime Juan, Andrews, Cartwright y Smith. Estos cuatro. En 1857 empezaron a estudiar la Biblia. Y empezaron a darse cuenta que Dios tenía un plan para que la iglesia estuviera organizada y se sosteniera y se sustentara la predicación del Evangelio. De 1857 a 1859 estudian la Biblia. En 1859 ellos publican un libro de 30 y pico de páginas, Benevolencia Sistemática se llamó el libro, y gracias a ese libro la iglesia tiene un plan de diezmos y ofrendas que hace que la iglesia tenga un ministerio y la iglesia tenga diferentes ministerios para que la obra avance.
Así que se hundió ese barco que mostré recién. Y se hunden todos los barcos, o se pueden hundir los barcos, donde los hombres trasladan sus preciosos cargamentos. Pero el barco donde Dios traslada su propio cargamento y su precioso cargamento, ¿se hunde o no se hunde? ¿Se hundió la barca con esos 12 hombres, 13 con Cristo? No. ¿Se hundió esa barca, esa barquita que Dios había construido y en esos primeros 13 años casi se hunde con este pánico del 1957? ¿Se hundió? No. Se fortaleció porque a causa de ese golpe, de ese naufragio, y de las veces posteriores ellos empezaron a darse cuenta de que tenían que ver la forma de superar eso, y Dios les mostró el camino, y ahí estamos nosotros, en ese mismo barco, más grande, más gente, pero también estamos yendo hacia el otro lado. Los barcos de los hombres con sus preciados cargamentos se pueden hundir, pero el barco de Dios con sus preciados cargamentos jamás se hundirá. Y vos y yo vamos en ese barco.